Buenas tardes. Hoy en un día sumamente complicado, porque bueno, los aprestos de toda guerra generan que haya mucha gente cavando trincheras, ya que mañana nuestro estratega en jefe inicia su ofensiva contra la inflación, y todos sabemos que el éxito está garantizado de antemano, porque son las mismas medidas de siempre. Ahí tengo un tema de audio. ¿Cómo se ve? Bien, así que en los preparativos de la guerra que ha iniciado nuestro Nerón de cartulina, emulado por Putin, que seguramente querrá luego decirle que gracias a su heroica y victoriosa guerra contra la inflación, está en condiciones de abrirle Latinoamérica a Rusia. Con esa complejidad del día, iniciamos hoy el tercer evento de Iniciativa L, Seguridad para la Libertad, en el que vamos a tratar la Ley de Seguridad Interior. Anteriormente, tuvimos dos eventos en los cuales analizamos Constitución Nacional y Seguridad Interior, y en el segundo, Tratados Internacionales y Seguridad Interior. Hoy ya entramos en un tema más complejo de analizar, porque nos vamos acercando a las cuestiones concretas. La Ley de Seguridad Interior fue sancionada en el año 92 y tiene la particularidad de que tuvo un trabajo parlamentario que la precedió. No fue una de esas leyes que se aprueban entre gallos y medianoche, sino que fue una ley que fue trabajada en el Congreso con ciertos componentes ideológicos que han quedado ahí, propios del momento de la época, y es una ley que tiene necesariamente que, como mínimo, ser revisada a través de un ajuste, una actualización de su enfoque de la seguridad. Eso como mínimo. Nosotros desde Iniciativa L seguimos la consigna de que, en principio, como nos estamos organizando como si fuéramos el Ministerio de Seguridad de un gabinete en las sombras de la oposición, tenemos que plantearnos que si nos hacemos cargo hoy del Ministerio de Seguridad, tenemos que trabajar con las leyes que hoy están vigentes. Eso no significa que no pensemos que haya que modificarlas a largo plazo, pero eso depende del poderío político que la fuerza en la que uno participa tenga y pueda llevarlo adelante. No es posible ni factible en lo inmediato una reforma constitucional que modifique todo el sistema, por varias razones. Y la primera es porque si hoy fuéramos una convención constituyente veríamos una cosa más o menos ridícula como la que se ve en Chile, porque nuestros constituyentes serían los mismos integrantes de la casta política que vienen destruyendo el país hace ya demasiado tiempo, y a lo mejor por eso nos lo tomamos un poco en broma cuando estamos viviendo una tragedia día a día. Esta ley, que fue sancionada en el 92, tiene esa particularidad que decía del debate parlamentario, y ahí hubo temas que influyeron en la definición de la ley. Tuvieron presente los legisladores el ataque al cuartel de la Tablada, por eso la ley contempla la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Tuvieron presentes los alzamientos carapintadas, y obviaron tal vez muchas otras cuestiones, pero esas dos estuvieron ahí. El resultado quizás no fue el mejor, pero para su momento era una buena ley. Hubo un tiempo en que nos dimos una ley de defensa, una ley de seguridad, una ley de inteligencia, que tenían algún trabajo parlamentario. Hoy creo que todo ese sistema hay que volver a revisarlo. Repito, revisarlo en función de tener el poderío político que permita hacerlo de manera prolija. Porque para mamarrachos creo que ya se han hecho muchos, y el país no puede seguir improvisando. Los resultados de la improvisación están a la vista de todos, y a partir de mañana la guerra contra la inflación, repito, los vamos a ver nuevamente reflejados. Las medidas son las mismas que se toman siempre, y seguimos tratando de obtener resultados distintos, haciendo las mismas, iba a decir cosas, pero las mismas porquerías que venimos haciendo hace muchísimos años. Hoy, para hablar del tema específico de la Ley de Seguridad Interior, nos acompaña el doctor Pedro Pucineri, abogado, tiene trayectoria como funcionario judicial, tiene defectos como muchos, pero bueno, él tiene un par de defectos graves, por lo pronto es mi amigo,
y después es hincha de Racing, lo cual es casi imperdonable. No celebren, por favor. Y nos acompaña también el ingeniero Ricardo Runza, quien ha cumplido funciones de asesoramiento en cuestiones de defensa y de seguridad en distintos ministerios y en distintas gestiones. Es máster en Defensa Nacional y tiene una visión realmente sobre el sistema de seguridad como tal, como sistema, que yo llamaría disruptivo y creo que merece la atención de la audiencia. Así que sin más, para hacerla corta, porque aparte nos tenemos que ir a preparar muy temprano para ponernos el casco, las botas, y terminar de cavar las trincheras y salir mañana a combatir contra el enemigo inflacionario. Tiemblen especuladores, Alberto Fernández va por ustedes. Sin más, le cedo la palabra al doctor Pedro Cucinelli. ¿Se podría decir que Alberto Fernández tiene el sartén por el mango a partir de mañana? Hay que ver a cuánto está la sartén. Por eso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente volver, estar acá en la casa de la UCB, la verdadera casa de la verdadera UCB. Así que muchas gracias por la invitación, a los organizadores. Y bueno, vamos a empezar a hablar de una ley que sí tiene número, la ley 24059, que habla de la seguridad interior, pero como muchas cosas en la Argentina, es una ley que no existe, es decir, que no existe es decir, que no es aplicada, que no existe en el día a día, porque, por ejemplo, podríamos afirmar que en Argentina hay seguridad. No. Entonces, como recién dijo Ariel cuando hizo la presentación de la jornada, una ley que se dictó en el año 92, 30 años de ley. Hoy justamente se conmemora un nuevo aniversario de uno de los ataques más grandes que sufrió la Argentina y que en realidad puso en vilo a la seguridad toda del país. Y los resultados están a la vista. No hay, es decir, después de toda la investigación judicial, que la llevó un juzgado federal y que después pasó a la corte y todo eso, hoy podríamos decir que esa investigación judicial está, si fuera por los cuerpos, no, está muy avanzada. Pero si fuera por la calidad de la investigación judicial y por ir determinando a los responsables, podríamos decir que está casi en foca cero la causa judicial. Entonces, podemos hablar y decir que en realidad, lamentablemente, esta ley de seguridad interior en Argentina es otra ley que no existe. El artículo 2 de la ley establece y define la ley como la situación de hecho basada en el derecho, en que se encuentra resguardada la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. La plena vigencia de las instituciones del sistema representativo republicano federal que establece la Constitución Nacional. Pero, por ejemplo, todo eso hoy podemos decir que se da en nuestra realidad, se da en nuestros días, en nuestro día a día, se da en nuestras casas, en nuestras familias. No, nada de eso existe. Entonces, creo que no podemos decir si es una ley mala o una ley buena. Lo que sí podemos decir que es una ley que nunca se aplicó en el verdadero sentido de la palabra de la ley. ¿Por qué? Es una ley que crea comisiones, es una ley que establece facultades, se basa, por suerte, en una división de poderes, es decir, por eso es una ley que se puede decir que tuvo trámite y trabajo parlamentario, pero el espíritu del legislador de ese momento hoy se ve totalmente desdibujado. Y se ve desdibujado por cuestiones prácticas, o mejor dicho, por la no puesta en práctica de la ley, por cuestiones ideológicas, y todos sabemos que en nuestro país
se han suscitado y se siguen suscitando y las estamos sufriendo. Entonces, es una ley que ha tenido y tiene zigzag. ¿Por qué? Según el político de turno, según el gobierno de turno, según la ideología de turno, es decir, la ley se aplica para un lado, se aplica para el otro, o directamente no se aplica. Entonces, es una ley que establece, por ejemplo, que en caso de conmoción interior, las fuerzas de seguridad, las diferentes fuerzas de seguridad que hay en el país, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y algunas otras fuerzas que después se han ido, o cuerpos que se han ido creando, ¿no es cierto?, a la luz de la inseguridad para justamente dar más seguridad, con un comité presidido por el presidente. Difícil hoy, ¿no es cierto?, hablar de un poder ejecutivo fuerte cuando vemos un presidente y una vicepresidente totalmente divorciados entre ellos y divorciados de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, realmente pensar en un comité presidido por el presidente y por la vicepresidente, mejor realmente que ese comité se diluya y que cada ciudadano encuentre la solución que mejor le parezca. Pero entonces, tenemos ese comité que es presidido por el Poder Ejecutivo, participan los miembros de otros poderes, pero sobre todo las fuerzas de seguridad y las fuerzas provinciales que adhieran al sistema de seguridad nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, la ley da resultados, la ley da respuestas a las necesidades de la población y a las necesidades para combatir la inseguridad. En la parte práctica no. Uno de los mejores ejemplos, lo podemos citar más allá de la embajada israelí, podemos mencionar el tema Rosario, Santa Fe, provincia de Santa Fe, narcotráfico. Es decir, es un elemento, un ataque, es decir, porque esta ley vino a colación de ciertos momentos políticos e institucionales, viene a colación o recogiendo circunstancias que en la Argentina se empezaron a vivir y a suceder a partir de la década del 50. Entonces, pero cuando esta ley fue pensada y fue sancionada, el flagelo del narcotráfico en la Argentina todavía no existía como existe hoy. Sí, por supuesto, ya había, ya para la década del 90, ya había organizaciones que se dedicaban a la venta de droga, ya había lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, podemos decirlo, llamados calientes a nivel de droga, pero no eran organizaciones con un poderío económico y político como lo tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta que dio a través de su integración normativa la ley 24059 al flagelo de la droga y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario? Lamentablemente, ninguno, es decir, ningún resultado. Es decir, vemos todos los días cómo los cárteles se atacan unos a otros, hay muertos todos los días, amenazas a funcionarios judiciales, funcionarios políticos por demás, y no hay una respuesta no hay respuesta institucional. Se quiso hacer, y siempre las soluciones o las respuestas son parches. Bueno, saco 100 gendarmes de acá y los mando a Rosario, donde no conozco, es decir, y los bajo, es decir, bajan del camión o bajan del micro y tienen que actuar y no conocen la zona, es decir, no tienen preparación previa. Pasa también con prefectura, es decir, entonces, realmente todos esos organismos que esta ley crea, comisiones,
realmente vemos que en la práctica no tienen ¿cómo se puede decir? No tienen un éxito, que es realmente el que la ciudadanía, el que todos pretendemos y reclamamos al poder político. Hubo algunos tiempos, algunos momentos donde a esta ley se le dio un poco más de entidad, más jerarquía, ¿no es cierto? Es decir, donde se respaldó un poco más el accionar de las fuerzas de seguridad por parte del poder político, sacando un poco o dejando de lado, por suerte, porque en mi opinión personal no debe ser así, se sacó de lado la ideología y se empezaron a aplicar cuestiones o soluciones prácticas, respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad. Hoy en día, eso de vuelta fue para atrás, no existe. Es decir, podemos decir hasta que no existe una política de Estado del Poder Ejecutivo respecto de la seguridad en la nación argentina. Entonces, esta ley también prevé, para ciertos casos de crisis o de conmoción, que puedan intervenir las Fuerzas Armadas. Otra vieja discusión en la Argentina que todavía, al día de hoy, no hay una solución ni está en vías de que esas diferencias o esas cuestiones ideológicas sean superadas en pos de una verdadera seguridad para el país. Entonces, la ley prevé que para casos urgentes o para casos importantes o casos graves, estos comités o quien esté a cargo del conflicto suscitado pueda convocar a las Fuerzas Armadas. Es decir, no sea desde el punto de vista operativo, pero sí en aquellos casos podemos decir, de cooperación, ya sea, por ejemplo, de ingenieros, o de intendencia, es decir, lo que podemos hablar de logística de apoyo, ¿no es cierto? Que es importante. Lo que sucede es que cuando eso ha sucedido en algunas ocasiones, con una rapidez inusitada, surgen grupos ideológicos que dicen si las Fuerzas Armadas están en la calle y no tienen que estar en la calle. Entonces, realmente también es eso otra circunstancia, creo yo, grave, y no solamente en su interior, sino en muchos aspectos de la ciudadanía argentina. El ciudadano argentino no conoce la ley. ¿Sí? No conoce la ley que pretende que se aplique y no conoce la ley que está para dar la solución. Entonces, tenemos una ley de seguridad interior que lamentablemente no se aplica, y si se aplica en forma defectuosa, y se aplica siempre viendo un lado ideológico. Es decir, no tenemos tampoco, y esto también es una crítica, no tenemos un poder judicial que avale el accionar de la fuerza de seguridad justamente en pos de la ley de seguridad interior. Entonces, realmente creo yo que estamos hablando, y creo que lo debemos hacer, pero estamos hablando de una ley, como dije, que es una ley que no existe en la práctica. Entonces es muy difícil imaginarse situaciones, instituciones, que en la práctica no existen. También, esto permitan que lo voy a leer, se entrelaza con los organismos de inteligencia, ¿cierto? Otra mala palabra en la Argentina, cuando en realidad los organismos de inteligencia son los que realmente ayudan justamente a cumplir la finalidad republicana. ¿Por qué? Porque no están para lo que se usa acá en Argentina. El organismo de inteligencia está para otra cosa superior. Pero bueno, acá se lo utiliza para ver si el diputado
cuando el senador va al shopping o va a cenar a la Costanera, o si un familiar de una autoridad o de un famoso va a tal lugar. Entonces, este es otro aspecto sensible de esta ley. ¿Por qué? Porque la ley también establece que en estos comités de crisis también intervengan los organismos de inteligencia. Y voy a decir lo mismo, es muy difícil, ¿por qué? Porque todo lo que hemos ido mencionando hasta ahora, o nombrando hasta ahora, en la Argentina ha sido sistemáticamente desmantelado desde el punto de vista de la estructura y del respaldo económico, ni que hablar de respaldo institucional. Entonces, es muy difícil, vuelvo a decir, poder operar sin herramientas, poder operar sin medios, más que muchas veces la voluntad de las personas. Entonces, está perfecto, como dije recién, está perfecto que intervengan los organismos de inteligencia, pero hoy en día tampoco están capacitados, en su mayoría, para actuar en función de esta ley. Esta ley, como todas leyes, tiene algo de penal, establece y se basa en la prevención, que es un paso también de seguridad, ¿no es cierto? Y acá también es otra crítica que por lo menos yo le hago por completo. Es decir, en la Argentina hoy no hay prevención, hoy no hay investigaciones. Entonces, es muy difícil poder prever a un foco de crisis o a un foco de gravedad a nivel de seguridad si no hay prevención. Bueno, pongo el mismo ejemplo que hablé recién, el tema de Rosario, Santa Fe. No podemos decir, ¿cuánto tiempo más se puede convivir con una provincia que está literalmente con la seguridad estallada? Y hay una ley, y pareciera que todo el mundo se pelea para no aplicarla, o para no hacer lo que la ley dice que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil poder también avanzar en esta aspecto. Tenemos, por otra parte, situaciones donde hay que relacionar esta ley de seguridad interior con los tratados y los pactos internacionales a los cuales la Argentina adhirió. Adhirió a posteriori de esta ley, en la Argentina en el año 94, es decir, 2 años después que se da esta ley, hay una reforma constitucional importante, que es la que hoy nos rige, si podemos decir que en muchos aspectos nos rige la Constitución Nacional, sobre todo en la división de poderes. Entonces, esta situación de los tratados internacionales, que sobre todo brindan y están pensados y fueron sancionados justamente para apoyar uno de los pilares de esta ley, que es la seguridad de las personas y las instituciones, estos tratados internacionales, que sobre todo respaldan la institución y la república, tampoco pueden ser o no tienen mucha relación con la ley de seguridad interior. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos comités que la ley prevé para solucionar los conflictos, o para analizar y solucionar los conflictos, hay diferentes, es decir, hay miembros de diferentes poderes, ¿cierto? Entonces, justamente, al haber miembros de diferentes poderes, muchas veces no se puede alcanzar la solución querida, por diferencia de criterio, por ideología, por el conocimiento de la materia, porque justo a un diputado le tocó estar sentado en el sillón, por ejemplo, de una
de una comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia y seguridad. Está ahí porque está ahí, porque le tocó estar y realmente no sabe mucho. Entonces, sí. Esa es una comisión absolutamente pintada. Bueno, por eso la mencioné. Porque justamente, es decir, la comisión que debe velar justamente por esta ley es una comisión que yo se los puedo afirmar por completo. Fue una comisión que durante 1 año y medio sesionó a nivel asesores para determinar el presupuesto con el cual la comisión iba a funcionar. Y la reunión de los diferentes diputados y senadores que tenían que hacer, casi siempre no se hacía por falta de quórum. Claro, no podían resolver nada porque asesores no llegaban a un acuerdo. No de la parte operativa de la comisión, sino el presupuesto. Es decir, cuántos contratos, de qué monto, senadores, diputados, asesores, bueno. Entonces, desde el punto de vista, desde las instituciones, es decir, que sería el Congreso, tampoco es apoyado ni avalada que esta ley funcione. Es decir, si la comisión no funciona, no se le puede pedir, si la comisión no le pide un informe a ninguna fuerza de seguridad de lo que sucede en el país o de lo que puede llegar a suceder. Justamente por lo que dije recién, la prevención con que la ley dota a las fuerzas de seguridad y con que dota a los organismos y a las comisiones o comités que la ley prevé, ¿no es cierto? Es decir, si un ciudadano, por ejemplo, hace un ejercicio republicano y le pide o hace una petición para que el Ministerio de Seguridad actual informe respecto de las reuniones que los comités y reuniones de las diferentes fuerzas tienen que llevar a cabo en orden de esta ley, la respuesta va a ser una hoja en blanco, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, es muy difícil, es muy complicado establecer una línea o un parámetro de seguridad interior cuando las cosas no funcionan, y lo vemos a diario, ¿no es cierto? Es decir, en todo sentido. Ni qué mencionar la guerra que mañana vamos a emprender en contra de la inflación. Pero para no aburrirlos mucho o que no parezca que mi visión es negativa, pero realmente creo yo que la ley establece buenos parámetros, por supuesto tiene que ser actualizada, tiene que ser modificada en algunos aspectos, tiene que, sobre todo, me parece a mí, que la ley, lo que tiene que salir de la ley, como todo, es la parte política. Es decir, no hacer tanto hincapié en que la conducción política o que los diferentes órganos, estamentos políticos, hablando mal y pronto, metan la cuchara, es decir, intervengan, sino que los comités sean más operativos y menos burocráticos, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece a mí, que es algo que esta ley debe revisar y prontamente. También el tema de la capacitación de las fuerzas de seguridad. Estamos, no sé, el último caso, entre comillas, tragicómico, podemos hablar de un policía que corría a un ladrón, el ladrón se metió en un estudio jurídico en la provincia, en Santa Fe, Cañada de Gómez. Y bueno, Cañada de Gómez exactamente, y metieron preso al policía. Porque corrió a un ladrón. Y como se metió en un estudio jurídico, lo metieron preso al policía. Entonces,
Es decir, creo yo que estas situaciones que parecen tragicómicas, que son de película, de Mr. Bean, me parece a mí que son las que los órganos justamente del Contralor son las que tienen que poner la atención y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Ni que hablar del caso Chocobar, donde las ideologías aprendieron más que las leyes procesales y las leyes penales, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un fiscal mete preso a un policía? ¿Cuál es la realidad por la cual estamos transitando? Entonces, todos estos organismos, realmente, que la ley prevé, no están a la altura de las circunstancias. La ley no es una, no es una ley, no es una mala ley, por definirla conceptualmente, no es una mala ley. Es una ley que realmente prevé y bien su funcionamiento. Lo que pasa es que, como todo, si uno no le pone cerebro a las cosas no funcionan. Entonces, mencioné el tema de las Fuerzas Armadas como complemento de la Ley de Seguridad Interior. Si bien hay una ley de defensa nacional que es previa a esta ley, donde prevé justamente la defensa nacional, las Fuerzas Armadas en defensa de ataques externos, pero también podemos ver que muchos ataques que no parecen externos y que provocan conmoción en la seguridad interior, en la vida diaria nuestra, esos son ataques externos, son ataques de células terroristas o son ataques de organizaciones internacionales que financian el terrorismo a nivel en otros países, financian el narcotráfico, el tráfico de armas. Entonces, son todas circunstancias que me parece que hay que ayornarlas, hay que complementarlas, y me parece a mí, en lo personal, que también tenemos que actualizarnos y sacar el mote de Fuerza de Seguridad, Fuerzas Armadas, y sacar de una vez por todas, borrar los viejos fantasmas y realmente que la cooperación entre las diferentes fuerzas, ya sea Armada y Seguridad, sea algo que se pueda hacer a diario y que sea habitual, y que ese intercambio de información, intercambio de actuación, también suceda. Porque si no, tenemos unas Fuerzas Armadas, como vimos hace poco, que por suerte todavía tienen esa logística, que sirven para ayudar en apagar incendios, cuando las fuerzas políticas no pudieron, no quisieron y no supieron hacer nada. Entonces, el tiempo es tirano. Yo también. Entonces, como punto final a esta discusión, pero espero que haya preguntas, me parece que este es otro elemento más en la Argentina no se puede aplicar, y creo que en nuestra realidad y la actualidad nos urge que haya seguridad. Para terminar, ahora en serio, podemos también establecer que como que a modo normativo de leyes de seguridad a nivel internacional, hay diferentes estamentos o diferentes formas de ver la seguridad interior. Una es, por ejemplo, como lo vemos en Estados Unidos, donde es una ley fuerte, una ley que se aplica y no tiene mucha burocracia. Como lo dijimos recién, en la Argentina la ley federal interior tiene mucha burocracia, tiene muchas puertas que se pueden abrir o cerrar según convenga de un lado o del otro, y en definitiva eso es lo que atenta contra la aplicación real de la ley. Nada más.
Gracias, Beto. Antes de darle la palabra a Runza, voy a hacer una acotación sobre el local de las comisiones. La bicameral de inteligencia, en efecto, es una broma. Es una de esas comisiones que si quiere hacer un caballo hace un camello, y si no quiere hacer nada, como ocurre habitualmente, no hace absolutamente nada. Solamente circo en algunas ocasiones cuando conviene a la facción política que la domina. Pero la Comisión de Seguridad en el Congreso es exactamente igual. Yo recuerdo una interpelación que le hicieron en el Congreso a Patricia Bullrich, y ustedes se imaginen que quien preguntaba era Cabandieri. Y no voy a perder tiempo en dar ejemplos del nivel de estupidez en las preguntas de Juan Cabandieri. Ese no es el modo de ponerle cerebro, como dijo Pedro, a las leyes, de hacer que funcionen. Nosotros tenemos en Iniciativa L el concepto claro y fundante de que la seguridad interior consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Si eso no está en la cabeza del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos en el oficialismo o en la oposición, la ley puede ser buena, puede ser mala, pero no va a servir para nada. La seguridad no es una cosa aislada del resto que solamente pueda estar dominada por los elementos que el Estado asigna específicamente a la seguridad. Es parte de un todo, es parte de una orientación completa. Nuestro es un país que no solamente no tiene política de Estado en materia de seguridad, no la tiene en ningún área. A veces queremos creer, por ejemplo, que Malvinas es sí una política de Estado porque todos estamos de acuerdo en que las Malvinas son Argentina. Ahora, si tuviéramos una política de Estado para recuperar las Islas Malvinas, no tendríamos lo que está pasando hoy en la Patagonia, donde en Santa Cruz y en Chubut, en algo que los obispos de Chubut calificaron de tragedia educativa, estamos creando analfabetos, estamos poblando la Patagonia de analfabetos. O sea, la estamos desguazando, la estamos entregando, y que después no venga nadie del gobierno, de este o de aquel, me da lo mismo, a decir algún discurso sobre la soberanía de Malvinas. Si realmente tuvieran interés en que Argentina recupere su integridad territorial, no se estaría fomentando la ignorancia en las provincias de la Patagonia, en el norte y en todo el país. Entonces, esa idea fundante de que la cabeza tiene que estar compenetrada con lograr alcanzar y sostener el estilo de vida que propugna la Constitución Nacional es clave para poder entender luego todo el sistema que se quiera aplicar y las herramientas que se tengan para hacerlo. Pues también está la cuestión que hemos visto discusiones sobre, por ejemplo, el uso de la taza. La taza es como un martillo. Sirve para algunas cosas, para otras no. Si la sabés usar, no hay ningún problema. El problema es que estamos discutiendo los instrumentos cuando no sabemos el para qué de los instrumentos. Y encima tuvimos, con las tazas terminaron en un absurdo total, se las dieron a las fuerzas especiales. Darle una taza era una fuerza especial, darle una taza era un geo, a un alacrán. No tiene ningún sentido, es una cosa absurda. La taser es para el precio del policía que está en una multitud donde no puede disparar un plomo. Entonces en el subte, y ahí puede detener a alguien sin riesgo de herir de gravedad a otro. Bueno, pero todas esas cosas son las inconsistencias que tenemos de lo que falla en la cabeza, de que no se le ponga cerebro realmente ya no solamente a las leyes, sino al país. Al país no se le está poniendo cerebro, y creo que se le está poniendo más odio que amor por el país, que en otras épocas fue lo que guiaba la conducta de nuestros dirigentes. Cedo la palabra al ingeniero Runza, y van a notar en el intuyo, que en la exposición de él van a notar cierta continuidad con lo que señalaba Pedro. Buenas noches a todos, agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí y comentarles esta opinión técnica construida durante muchos años de ejercicio profesional y de estudio internacional comparado. Mi experiencia cuando he ido a otros países y he tratado con otros académicos o con funcionarios de otros países, es que la Argentina ha hecho de su sector seguridad, por favor atiendan bien esta palabra, sector seguridad, un caso único en el planeta Tierra. Somos los Maradonas de la seguridad mundial y no hay un solo país que tenga el mismo sistema que tenemos nosotros. Es una creatividad ingeniosa que se ha suscitado en un conjunto de normas y en un aparato estatal
que no sirve y que una de sus manifestaciones como Estado fallido es el aniversario que hoy tenemos, el próximo de la AMIA, y el próximo desastre, y el próximo, y todo lo que ustedes saben mejor que yo. Esto deviene por problemas culturales, evidentemente. Tenemos un problema cultural en nuestra sociedad y en la élite política. Obviamente que tenemos problemas en el desconocimiento profundo de la cuestión técnica de la seguridad. Para abordar la seguridad hay dos grandes campos donde uno se puede especializar. El campo de la amenaza que impacta y el campo de la capacidad para poder hacer tres cosas: prevenir, responder y mitigar. ¿Qué tipo de amenaza? Todas. Aquellas que pueden impactar en el Estado, en la sociedad en su conjunto o en un individuo. Sean estas amenazas de origen humano o sean estas amenazas de origen natural. Con esto estoy abarcando que cualquier tipo de amenaza, desde una guerra típica, convencional, nuclear, a un incendio ahora como el que tuvimos en Corrientes, o a una pandemia como la que hemos tenido, o un acto de delincuencia común, todos necesitan esos tres factores: prevención, respuesta y mitigación. Y el Estado tiene una capacidad para dar eso. En Argentina hay escasísimos especialistas que sepan de lo que le estoy diciendo aquí. ¿Sí? Nadie. Entonces, por supuesto, pocos saben que el sector seguridad solo del Estado Nacional representan 2.2 puntos del PBI. 2.2 del PBI argentino. Alrededor de 111.000 millones de dólares aproximadamente. Estoy dando cifras de 2018 porque las cifras de actuales obviamente son calculables. ¿Y cómo se puede calcular esto? A través de la definición que se toma en el mundo de qué es un sector seguridad. El sector seguridad de un Estado está conformado por todos aquellos organismos del Estado, en el caso de una república federal, por los tres poderes que tienen, funciones permanentes o transitorias en materia de prevención, respuesta y mitigación. Es decir, que para calcular el sector seguridad de un Estado, uno tiene que analizar y estudiar no solamente los organismos del Poder Ejecutivo, sino también aquellos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, que tienen un rol clave en el sistema de cualquier país que funcione normalmente bien, en el sector seguridad del país. Y acá se nombran comisiones. Esas comisiones son fundamentales para el funcionamiento de todos los sistemas en cualquier país que ustedes lo analicen. Muchas veces, cuando vemos una película americana, podemos ver que cuando van a hablar sobre algún tema de inteligencia de la CIA o de la DEA, van y enfrentan a un comité del Senado americano que los trata y los controla. Bueno, eso ocurre en todo el mundo. Sea en China, sea en Rusia, hoy actualmente en guerra, o en Estados Unidos, en Francia, en España, en cualquier lugar. ¿Qué ocurre aquí en Argentina? Bueno, obviamente, esto no ocurre así. Esta mirada que le acabo de decir es una mirada prácticamente desconocida en el país. Pero ¿cuál es la complejidad de un Estado federal? Que ustedes no solamente tienen un Estado nacional, sino que además, en nuestro particular caso, tiene 24 estados provinciales más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tiene su propio sector seguridad. ¿Me explico? Y además tiene alrededor de 2.000 estados municipales que tienen pequeños sectores de seguridad también. ¿Qué volumen de dinero aproximadamente representa toda esta superestructura estatal? Y alrededor del 5 puntos del PBI. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Y qué lujos podemos ver que la Argentina se da de manera extraordinariamente ridícula y fuera de todo parangón? Miren, tenemos una policía que regula una actividad económica. Una policía específica, creada. ¿Usted mira cuál? La Policía de Seguridad Aeroportuaria. No existe en ningún país del mundo. Cuando yo hice una crítica a la entonces diputada Sonia Escudero, que fue la impulsora de la ley, pero en realidad quien usaba la ley era el señor Marcelo Saín, decía que buscaba internacionalmente qué país tenía algo similar. No había nadie. El único antecedente parecido para justificar una creación de una Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿sabe cuál? Alemania del Este, que no existía más. No existía. Era lo único parecido.
a algo como lo que querían creer, y ni siquiera igual a eso. Entonces, ¿qué nos encontramos en el sector seguridad argentino? Disparates estructurales de todo tipo tenor, no solamente en el marco legal, sino también en el sistema en sí mismo como está configurado. Y aquí intervienen cuestiones que van, nombradas por el doctor muy sabiamente, desde la Constitución del 94, que tiene un factor de incidencia en el sector seguridad argentino fenomenal, como las constituciones provinciales en cada provincia, que generan incentivos, segunda palabra que por favor tengan en cuenta, incentivos para que el sistema funcione como funciona. Porque no es que funciona mal, funciona bien conforme a los incentivos que tiene para funcionar. Y entonces, ¿qué nos ocurre cuando analizamos, por ejemplo, sector seguridad de Estados Unidos o de los países que son republicanos, federales y que tienen una raigambre liberal, al cual nosotros, en nuestra cabeza, cualquiera de ustedes pueden poner y decir perfectamente cuál es el país, y si lo buscamos y lo comparamos con la Argentina, no tiene ningún punto de comparación. Y no funciona en ninguno de los poderes, porque todos los poderes tienen incentivos contrarios para funcionar como un conjunto. Entonces, ni el poder legislativo funciona, ni el poder ejecutivo funciona, y tampoco puede funcionar adecuadamente en un orden completo, bajo los mismos criterios que funcionan en otros países, una mejor organización estatal, gastando 5 puntos de su PBI, que no es poca plata, es muchísimo dinero, y que no tenemos resultados de ninguna manera. Para que tengan una idea, uno de los problemas más graves que tiene la ley de seguridad interior es que conceptualmente le hace un daño enorme a todo el sector seguridad argentino, en particular el Estado Nacional, y que considera que seguridad interior es sinónimo de seguridad pública. En el mundo no es así. La seguridad interior tiene como objeto a dar seguridad el Estado o la sociedad en su conjunto, o porciones importantes de un Estado parte o de una sociedad. ¿Me explico? Esos son problemas de seguridad interior. Los problemas de seguridad pública tienen como objeto el individuo, la persona física o la persona jurídica, individualmente hablando. Y eso es lo que separa los campos, que en Argentina están juntos. Por eso podemos ver prefectos y gendarmes cumpliendo funciones policíacas que no deberían cumplir, o algunos, como el caso de mi distrito, yo vivo en el campo, está en el partido Zárate, yo vivo ahí, y voy a la ciudad de Zárate, y que encuentro a la policía, a la prefectura, haciendo control de tránsito. Entonces, estos problemas se agravan porque hay incentivos que permiten que esta distorsión se haga posible. ¿Y cuáles son algunos de esos incentivos? Están básicamente en la Constitución del 94. Y ese incentivo es uno de los más graves que incide en el sector seguridad, es el sistema electoral que fue cambiado en la Constitución del 94 al destruir el colegio electoral y generar un sistema unitario de elección por voto directo. ¿Por qué? ¿Qué ocasiona esto? Que los votos que sirven para mantener el poder o para llegar al poder están concentrados en el país. Y eso hace que el incentivo fundamental que el sector seguridad tiene que dar a la política esté relacionado con eso. Por eso vale más que un prefecto esté en la matanza, o un gendarme esté en la matanza, que esté en la frontera. Entonces, es un problema muy grave de incentivos que están en el diseño del Estado de nuestra República. Razón por la cual, cuando muchos liberales, y fundamentalmente economistas, hablan de las reformas estructurales, que por supuesto son absolutamente necesarias, la reforma estructural en el sector seguridad argentino es 1000 veces más compleja, porque el nivel de acuerdo político, de consenso político, de cambio cultural que hay que hacer aquí es extraordinario. Diríamos, es un Goliat que es muy difícil que encontremos una piedrita como David para poderlo derrotar. Soy claro explicando la magnitud del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que a medida que pasan los años, a medida que pasan las décadas, y los continuos parches que el doctor aquí ha comentado, ha llevado a un cúmulo de errores y de circunstancias donde la solución es estructural y no queda otra. Y no hay otra manera de salir de esto. Cualquier otra manera es una mentira. Entonces,
Otro de los puntos graves que uno cuando analiza digamos, los modelos o los sectores de seguridad comparados de otros países, es que nuestro país, por cuestiones de ideología que aquí se nombraron, todo esto es hijo de lo que ocurrió en los 70. Todo esto es una consecuencia de esa mirada de los hechos que ocurrieron ahí y de la respuesta que la política dio para las circunstancias y los intereses de estos momentos que se vienen acumulando y que van generando estas circunstancias. ¿Por qué no tenemos inteligencia? Porque no tenemos seguridad nacional. Y esta es la maldita palabra que no existe en nuestro país. Pero yo los invito a que vean la estructura en Internet de cualquier país que quieran. Cuba, por ejemplo, y tiene seguridad nacional. Venezuela, de Maduro, tiene seguridad nacional. China tiene seguridad nacional. Estoy dando los extremos para que ustedes vean. Nosotros no, es algo absolutamente increíble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cimiento de la defensa y el cimiento de la seguridad interior, que son parte constitutiva, junto con la seguridad institucional, que es el tercer pilar de la seguridad nacional de un país, no tienen soporte. No hay soporte. Entonces, al no tener soporte, el principal organismo de seguridad nacional de un país, ¿qué es? ¿Cuál es? No me digan las Fuerzas Armadas, es la inteligencia. Y al no haber esto, no hay luz, no hay iluminación, no hay nada. Entonces, la entelequia se cae. Yo les cuento una anécdota en materia de seguridad ciudadana que ocurre en mi distrito y es cómico, porque, por ejemplo, Zárate es una ciudad chiquita, ¿no? Tenemos una bendición, porque ahí tenemos prefectura, gendarmería, en Campana está Policía Federal, que es lo mismo. O sea que es un distrito de la provincia de Buenos Aires, del interior, bendecido por Dios. Pero tenemos un azote de delincuencia impresionante. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Ir a algunas calles y pedir documentación de los autos, encontrar algún auto que no pagó una multa, que se lo y ese tipo de cosas, para demorar tanto a los delincuentes hacer eso. ¿Qué es lo que no se hace? Inteligencia criminal. En una ciudad-pueblo, si ustedes van, se matan de risa, que será Zárate, 100.000 habitantes, chiquitito, no hay ningún barrio de aquí de Buenos Aires para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y ni ahí se hace inteligencia. ¿Y por qué no se hace inteligencia criminal? Porque todo el andamiaje para llegar a ese nivel de inteligencia no existe. Toda esa superestructura que debería existir no está. Entonces, el nivel de cambio y de reforma que hay que hacer tiene que partir de algún lado. Estoy hablando de cuestiones del poder ejecutivo. Pero obviamente en el poder legislativo tiene que ocurrir lo mismo. Porque si no hay control, no puede funcionar los incentivos. Cuando uno analiza el sistema americano, por ejemplo, dónde está el pilar de la fortaleza del sector seguridad americano, no está en el poderío bélico de sus fuerzas armadas. No está en la capacidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Interior, el Homeland Security Department. No está ahí. ¿Saben dónde está? En el Parlamento. Porque en el Parlamento hay asesores que saben. Hay asesoramiento técnico de calidad. Y hay una seriedad porque hay intereses económicos cruzados que permiten que haya esa seriedad, porque todos tienen interés que eso funcione bien. Esos son los incentivos que permiten que el sistema funcione. Es el control. Huntington define un control como el control civil. El control civil es fundamental para cualquier elemento de fuerza del Estado. ¿Y cuál es el elemento de fuerza del Estado? El más livianito de todos, el que menos fuerza tiene, pero que es poderosísimo, es el fiscal y el juez. El fiscal y el juez es el primer elemento de fuerza que tiene el Estado. Luego tiene otros que tienen más poder de fuerza, policiales, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, entre otros. Pero para que todo eso funcione tiene que haber controles. Y esos controles, en los estados donde más funcionan, son de dos tipos. Controles políticos y controles ciudadanos. En Argentina el control ciudadano no existe. En ningún estamento del Estado. Entonces, al no haber control ciudadano, los incentivos para que el sistema funcione no están alineados a los intereses de los ciudadanos. Y el control político es tan débil y tan marcado por intereses que es inexistente.
Por eso el comentario sobre la bicameralidad de inteligencia le está demostrando claramente la anécdota que no existe. Entonces, frente a esas circunstancias, los elementos que interactúan no tienen dirección política, no tienen política, y están a la buena de Dios. Algunos pueden ser personas altamente capaces, con un grado de vocación excepcional, pero están inmersos en un sistema que los atrapa y no pueden dar todo lo que podrían dar como potencial que tienen. El sistema completo es lo que no funciona. Entonces, no solo se trata de leyes, sino que se trata de todo un andamiaje que no ha tenido el estudio suficiente en profundidad aquí en Argentina, pero que claramente les puedo decir, frente a la experiencia internacional comparada, es algo que hay que reformarlo de pie a cabeza. Y ese es el mensaje más sencillo que puedo darles, porque yo pienso que no ver la profundidad de la necesidad de este cambio estructural es engañarse a sí mismo. Y la política, toda la política completa, todo el arco político, tiene un mensaje, digamos, populista con respecto a la seguridad. Tiene un mensaje de facilismo, pensando que las respuestas son más dinero, más móviles, más personal, más esto, más nosotros, pero no la visión integral del cambio. Nadie plantea que los cambios tienen que ser realmente de incentivos, de organización, de diseño del Estado. Cuento una última anécdota, y esto es a punto de ir cerrando para que vengan las preguntas que sean lo más interesante. Recién se los comentaba aquí al doctor. Hace unos años atrás en la Universidad de Tela me invitaron, porque venía en la exposición del grupo del alcalde de Nueva York, a explicar todas las políticas que se habían aplicado allí con la mano dura, supuestamente, invitados por Eugenio Bursaco, que en ese momento era el segundo de Patricia Bullrich. Claro, en el área metropolitana de Nueva York tiene una estructura geográfica, es una demografía de gente continua, que si uno ve un mapa satelital o una foto satelital o tiene la suerte de viajar en avión, puede ver una continuidad de luces y continuidad de todo. Eso es aproximadamente los 200 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires, todo el primer cordón del conurbano bonaerense, más la Matanza completa. Eso es el área metropolitana de Nueva York. ¿Saben cuántas autoridades políticas hay en esa área geográfica? Una, el alcalde de Nueva York. Entonces, en toda esa cantidad de personas, esas millones de personas que viven en ese territorio, en esa jurisdicción, hay posibilidad de tener una visión, hay posibilidad de tener una política. ¿Qué política se puede implementar en un área similar como la nuestra, donde tenés un pedazo que es una provincia, un híbrido entre provincia y ciudad? No sabemos bien, inventaron ciudad autónoma, 200 kilómetros cuadrados. El otro es otra provincia, con otra justicia ordinaria, por ejemplo. Dividido en pedazos de secciones llamadas intendencias, que son partidos, que están unos separados de otros por calles y avenidas. Entonces, toda esa gente, toda esa continuidad demográfica no tiene conexión política, no se puede coordinar absolutamente nada. Esos son los niveles de reforma estructural que impactan en el sector seguridad. ¿Me explico? En los niveles, no de seguridad interior, sino ya también hasta en niveles de seguridad ciudadana, porque no se puede coordinar nada. Y no se puede hacer ni prevención, no se puede dar respuesta, y lo más grave, no se puede dar mitigación. Porque sin mitigación no hay solución. Cuando un evento o una amenaza impacta en un individuo o impacta en una sociedad, recién el daño de ese impacto se soluciona cuando se mitiga. Mitigar significa sanar, curar, reparar. Eso significa mitigar. En los delitos que están tipificados en el Código Penal, el gran actor responsable de la mitigación es el Poder Judicial, el fuero penal. Ellos son los principales responsables de encontrar la mitigación a esa persona impactada por un delito o por una amenaza que tiene esa tipificación en el Código Penal. Entonces, no se cierra nunca el circuito. Entonces, lo que nos ocurre a nosotros es que en materia de seguridad, a veces miramos la respuesta
olvidamos la prevención porque no nos damos cuenta que cuando algo impacta es porque falló la prevención. Y cuando damos la respuesta, sea buena o mala, nadie toma en cuenta cuál es la mitigación sobre la víctima, sobre la persona que ha sufrido el daño, o sobre la comunidad que ha sufrido el daño. Por ejemplo, ¿tomamos en cuenta cuál ha sido la mitigación que ha tenido la comunidad judía argentina? Nula. Nula. No ha habido verdad, no ha habido justicia, no ha habido nada. Entonces, las circunstancias, este es un caso extremo, ¿no? Imagínense multiplicado por toda la población, por cada una de las personas que le ha pasado algo, donde no encuentran nada, donde hay un nivel de insatisfacción enorme. Entonces, si uno no mira la perspectiva de estos tres grandes campos que le acabo de decir, prevención, respuesta y mitigación, y entiendo esa complejidad tridimensional, y la entiendo sinceramente, no puedo diseñar correctamente todas las cosas que pasan. Esta ley de seguridad interior es huérfana de concepto, es huérfana de entendimiento cabal y técnico en materia de seguridad. Y esta circunstancia es lo que nos está ocurriendo con todo el plexo normativo, desde la ley de inteligencia, de las distintas leyes, de la ley de defensa, de la ley de seguridad que acabo de mencionar, y todas las demás complementarias que están regiendo el sistema. Imagínense en cada provincia, porque hasta ahora esto es nacional. Imagínense en la provincia que ustedes quieran, el desastre que es esto. El desafío es enorme. Las preguntas subrayo que mientras lo escuchaba, y él cerró con las palabras que yo tenía en la cabeza. El desafío es enorme. Lo que nos hemos planteado desde Iniciativa L es poder llegar a estar en condiciones de dar esa respuesta gozada de modo prolijo. Realmente alcanzar la prolijidad para poder pensar ordenadamente y que las cosas se hagan bien, va a requerir un esfuerzo político enorme, no solo del técnico, de reunir el conocimiento, sino el esfuerzo político y cultural de hacer entender a la sociedad que lo que la sostiene no es una reacción aislada, un parche ante cada situación que se presenta, sino una planificación profesional, por decirlo de un modo, para separarlo de la política. Ahora, es ineludible el rol de la política en esto. Guste o no, la política está ahí, es la que conduce los cambios. ¿Cómo logramos que nuestra casta política deje de ser una casta política y sea una clase dirigente? Es realmente una pregunta que me la voy a llevar para pensarla y masticarla amargamente durante mucho tiempo. Pero bueno, parte del esfuerzo que hacemos en esto es poder llegar a estar en condiciones de implementar los cambios que se necesitan. Y lo otro que quiero subrayar de la exposición del ingeniero Runza es el rol de la inteligencia. Realmente hoy Argentina es un país indefenso, inseguro, y yo digo que no es un país soberano porque la inteligencia es un atributo de la soberanía. Inteligencia es el proceso racional que antecede la toma de decisiones. Los países que no tienen destino propio, que no toman sus decisiones, no necesitan inteligencia, porque eso se decide en otro lado. Argentina hoy tiene una agencia federal de inteligencia, que es un organismo burocrático, debe ser el único, yo lo llamo pseudo servicio de inteligencia del mundo, que se dedica a buchonearse a sí mismo. Hemos visto el escándalo de publicar las actas de los 4 años de la gestión de Macri, como si el Estado terminara y empezara cada vez que hay un cambio de gobierno. Y eso tiene un antecedente que fue haber publicado los nombres de unos 10 o 15 años atrás, pero en el 2010 fue los nombres de todos los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Son cosas que no pasan en ningún otro país, únicamente en la Argentina. Reconstruir el Sistema Nacional de Inteligencia implica terminar con la AFI. Desde el nombre es horrible, parece que fue una dependencia de la AFI. ¿Sí? Y no es casual el nombre, debe llamarse por lo que debe hacer. Secretaría de Inteligencia del Estado ese era el nombre correcto para la AFI. Yo tengo mi corazoncito ahí y siempre digo espíritu CIDE, nunca AFI. Entonces, reconstruir el sistema de inteligencia, darle la posibilidad de que a través de inteligencia la policía pueda hacer un policiamiento inteligente, como
como él decía, en localidades pequeñas, o bueno, no tan pequeñas, después nos van a correr los de Zárate diciendo que negamos que sea una ciudad. Lo que pasa es que, discúlpame, en esas ciudades-pueblos, porque son ciudades-pueblos, se sabe quiénes son, dónde están las familias. Y estaremos hablando con toda la furia, mire, haciendo muy conservador, agrandando la situación, estaremos hablando de 20 delincuentes. Que no tienen fin. Entonces, todos los días en 30 ataques, ¿no? De todo tipo. Entonces da la sensación que uno está viviendo en una guerra. Y no, son 20. Y se sabe, viven de al lado, en barrio tal. Y los del barrio también lo conocen. En una ciudad tipo pueblo, ¿no? Porque tienen más la cultura de pueblo que de ciudad. Y no se puede dar con solución. Parte del desafío entonces es también lograr ese cambio cultural que le haga entender a la gente que inteligencia no es mala palabra. Hoy hay una creencia de que inteligencia es un horror, digamos, es golpear gente, no sé qué idea tienen. Y es totalmente lo contrario, inteligencia se hace en una mesa. Y otra cosa que dijeron acá, el área de inteligencia, que es muy interesante, es, así como se hablaba en seguridad y empiezan a pensar en lo que pueden comprar. Cuando llega algún advenedizo a un área de inteligencia, enseguida empieza a ver qué puede comprar, sistemas de software, inmuebles, móviles, los aparatos de los de Cipol, todas esas cosas les interesan. Y la inteligencia pasa por otro lado. El sistema tiene que reconstruirse, la base del sistema de inteligencia, de todo sistema de inteligencia, es la confianza. La confianza dentro del sistema, y como la inteligencia es una actividad que se relaciona con otro sistema, es ganarse la confianza del otro. Y eso se hace tomando un café, manteniendo la discreción. ¿Quién puede confiar en un servicio de inteligencia que quema a sus agentes cada 10 años? Nadie. Entonces, esos son todos los desafíos que nos planteamos desde Iniciativa L, que reúne un espacio de centro-derecha con distintos partidos políticos, tratando de presentar una propuesta que en el tiempo pueda convertirse en algo que hoy el país no tiene, que son políticas de seguridad, en este caso una política específica de seguridad. Como estoy hablando mucho, si alguien tiene alguna pregunta. El que quiera preguntar, si puede acercarse. No, yo simplemente un tema, primero porque me pasó a mí. En la época de Milani, crearon un sistema porque para darte de baja. Yo hablo de fuerza de seguridad que era. En la época de Milani o su gente, creó un sistema para darte de baja de la fuerza de seguridad, pero no existía un sistema. Entonces, crearon un sistema de ascender a un subalterno. Entonces, yo, por ejemplo, a mí personalmente no me pasó, pero a un camarada mío, prefecto, como yo, a un oficial principal de su camada, lo ascendieron. Obviamente, cada vez en una fuerza de seguridad armada que ascienden a un subalterno, no tiene efectivo para vos. Entonces, están haciendo eso, y lo que vos hablabas de inteligencia, se le están haciendo para adentro. Los de inteligencia están haciendo la inteligencia ideológica a las fuerzas, a sus propias fuerzas. Y cuando ven a un tipo, o que no es kirchnerista, o que no hace lo que ellos quieren, o que no están positivamente con ellos, le ascienden a un subalterno. Entregar armas, entregar a gorro. Una de las deformaciones de la actividad de inteligencia es convertirse en policías del pensamiento. Eso no son los servicios de inteligencia, no, pero eso es una deformación del uso de una herramienta, y es lo que pasa también cuando un sistema no funciona. Cuando un sistema no funciona, las piezas están sueltas y empiezan a tratar de funcionar por la suya o porque hay energía. Pero parte del problema estructural que nos acaba de dar. Usaron esto, de ascender a un subalterno para retirar. Sí, yo estaba, compartí la primera parte del doctor, la vas a explicar, pero estaba pensando, escuchando a usted,
que Perdón, ese me lo vas a explicar, significa que te invita a cenar. A cenar, bien. consulto almuerzo. Almorzar. El cenar siempre ocasiona problemas Almorzar. de otro tipo. Sí, yo siempre invito a almorzar. Acá se había. ¿Eh? Cada uno. El punto mío es en este tipo de materias que son tan densas, tan complicadas, tan difíciles de explicar, que tienen en juego, que ponen en juego conceptos que a veces no son, su significado intuitivo no es el correcto, y que muchas veces las palabras generan equívocos, como el que decía él, recién uno dice inteligencia y piensa una cosa, y si va a una asamblea de la Franja Morada dice inteligencia y piensan que los están empleando con un palo para darle en la cabeza cuando sale. O sea, ese es el... Buenas tardes, José Luis, Nicolás Goiti, saludos, no venía loco. En ese punto... Pero no sabes cómo empezar. Yo sí, es el mejor comienzo. La aplicación te escucha Igual no existía. tu primera canción. No importa si toca. En ese punto... Ponle rock a la pregunta. En ese punto, el tema o el desafío, aparte de la reforma que puede ser fuera de nuestras posibilidades, fuera de las posibilidades de nuestra generación, pongámosle, nosotros estamos en un sistema político que es absolutamente estable, que no da señales de desequilibrarse ni para un lado ni para el otro, convertir toda esta serie de factores de eficiencia del sistema en un decálogo de 10 ideas, fuerzas políticas simples que de alguna manera sean un compendio de muchas de las cosas que explicó usted para que nosotros podamos difundir. Imagínense que explicar la situación del esquema de seguridad de la nación, una charla de 2 horas o 3 horas, es una cosa que es absolutamente imposible. Para nosotros, yo que no entiendo nada de ese tema, para nosotros usar sus conocimientos y nuestro aparato de difusión, necesitamos que eso sea un compendio de 10 ideas que sean el resultado de todos los estudios que se han hecho y que tengan la posibilidad de incorporarse de esa manera a una plataforma política. A mí me parece que una de las lo esencial de poder poner en valor los conocimientos suyos, del doctor, de Ariel y toda la gente involucrada en esto, es resumirlo hasta lo imposible, de forma tal de convertirlo en un folleto A4. Un contenido. Que lo pueda difundir políticamente un militante, que capaz que no tiene por qué tener todos estos conocimientos técnicos, de hecho no lo va a tener. Así que me parece que ahí hay un desafío en el cual me gustaría ayudar, pero no sé cómo. Es que es muy difícil. Y a mí, yo le cuento mi experiencia. Inclusive es difícil explicar estas cosas en un auditorio de personas provenientes de distintas fuerzas y del ámbito de la seguridad. Porque hay distorsiones culturales, inclusive en la formación. Por ejemplo, las universidades sacan licenciados en seguridad. Entonces ahora hay licenciados en seguridad por cualquier cosa. Y no saben nada de seguridad. Entonces no tienen las visiones distorsionadas. La ideología en 30 años ha hecho desastre. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahora en Corrientes hemos visto que han intervenido, la defensa intervino en aplacar los incendios. Pero ¿cuántos años? Y con todos los gobiernos que ha habido, eso no ha ocurrido. Entonces, ¿no crea usted que lo que encuentra como... que el cambio es fácil porque inclusive el cambio usted tiene una materia gris adentro de las instituciones que funcionan? No, no es fácil. Imagínense los intereses.
Si yo le explicara, por ejemplo, cómo funciona el sector seguridad del estado de Florida, ¿sí? Allí se eligen en cada condado el comisario, el fiscal general y los jueces penales de cada condado. Ahora, los candidatos a esos cargos no son políticos, son distintas ternas. El poder, en el caso de los fiscales y de los jueces, pasan fundamentalmente por la asociación profesional. En este caso, por el consejo de abogados, por ejemplo. Empieza a tener un poder. Usted explíquele a la clase política que eso no tiene que ser más por ellos. ¿Y por qué es fundamental esto? Miren lo que ocurre en Florida. En Florida, ser fiscal, o sea, por ejemplo, fiscal o juez, ¿sí? Usted tiene 4 años de mandato y puede reelegir por 4 más. Después, chao. Pero ¿qué ocurre con el sistema? Miren qué inteligente que ha sido la concepción profesional de la carrera de abogacía allí. Ser fiscal es muy importante para el prestigio en el buffet que vaya. Entonces, los mejores honorarios los cobran aquellos que hayan pasado alguna vez bajo estas circunstancias. Razón por la cual haber sido fiscal general de distrito o haber sido juez, cuando va al buffet en la actividad privada, que después todos continúan siéndolo, les significa mayores honorarios. Entonces han encontrado una cadena virtuosa, porque necesitan hay una visión comparada. Tengo una idea. Yo, por ejemplo, a Javier Milei la otra vez le dije, mira vos, a uno, yo te recomiendo que vayas a Miami, en el avión, te lees la Constitución de Florida. Y si no me crees a mí, preguntá a algún think tank de Florida cómo funciona. Es muy difícil llevarlo al llano, porque el problema que tiene la seguridad es que todo esto que hablamos de sistemas son interrelaciones. Por ejemplo, Ariel es experto en temas de inteligencia. Y ese expertise es como un pedazo de un reloj, ¿sí?, que necesita de otro que funcione adecuadamente. Mi experiencia en reformas del Estado en Argentina es que la política tiene tanta soberbia que cree saber más que el asesor. Entonces, cuando uno redacta una ley y lleva un proyecto de ley a un diputado, a un senador, o un programa de reformas a cualquier área del Ejecutivo, no le falta quien agarra y de manera inexplicable le tacha un artículo, o le cambia otro, y le cambia esto, o le cambia aquello, sin entender que eso es un sistema, que cuando usted le cambia un artículo a un proyecto de ley, le está cambiando un contenido que es parte de todo un sistema. Entonces, aquí el gran problema que tenemos es un problema cultural, en la clase política en general, en todo. Y el político busca no la complejidad. El político dice, no me traigas cosas, dame algo fácil. Y las cosas complejas requieren soluciones complejas, lamentablemente. Y ese es el problema de fondo. No hay una manera de que a esta enorme complejidad, que yo le acabo de mencionar, imagínense en un Estado federal, todo lo que le acabo de decir multiplicado por lo que le acabo de decir, por 24 provincias. Es de una magnitud impresionante. Y además, porque hay condiciones que, como Ariel lo sabe muy bien, hay respuestas que hay que darlas con reformas constitucionales. Y esos tiempos de reformas constitucionales, la Argentina de hoy no está preparada, porque lo que hoy pueda presentar un grupo político puede ser totalmente distorsionado y salir como salió la Constitución del 94. Lo que pasa es que el punto sobre eso es, más allá de las dificultades, cuarto, eso es un paquete que tiene que tener un manual de instrucciones para poder venderse. Y la reforma que uno propone hoy puede ser que tenga efecto en 20 años. Pero si uno no empieza a explicarlo... Claro, lo que pasa es que, para que usted entienda, el primer punto para dónde comenzar no es en explicar la receta, sino es en aceptar si estás dispuesto a aceptar algo complejo, algo difícil, algo que te puede llevar toda la vida para tratar de cambiar y no sabes si lo vas a cambiar. Porque es una batalla cultural tan grande que necesita una férrea voluntad política para poderlo tomar. ¿Explico?
No solamente nieta. Si esa voluntad política Lo existe, entendí perfecto y lo si esa comparto. voluntad política existe, entonces, el segundo nivel es pasar a hacer lo que vos estás diciendo. Yo se lo pongo de otra manera. Cuando fue Espera el debate en 2019 y habló del gasto público, hacía 10 años que nadie mencionaba esa palabra. Pero alguien empezó, la puso en la agenda y ahora, juntos con no sé cómo se llaman ahora, no quieren montar aumento de impuestos. Eso pasó porque Esper fue al debate y dijo que dijo. Después aparecieron otros Eso actores. mismo hay que hacer en seguridad. Exactamente. Por eso hay que tener un vademecum, discúlpenme la analogía, donde que diga, como dijo Esper en el debate, tiene un minuto, en un minuto hay que hacer eso. Ese es el desafío. Que inteligencia no es carpetazo, que la represión, que la palabra, el término represión no es mala palabra, sino que es volver las cosas a lo anterior. Es decir, son conceptos básicos, pero que ideológicamente se han desvirtuado en absoluto. Porque eso abre la discusión. La discusión se abre así. Se pone el tema en la agenda y después salen a otros actores, apareció Javier, apareció o Ricardo, pero lo que rompió esa tranquera donde no era imposible hablar de esos temas fue cuando fue. Bueno, Ricardo en su momento, cuando estuvo con el gobierno de la Alianza, lo tiró el título y cuando se bajó del avión ya no era más. Claro, pasaron 20 años, ¿sabes? Por eso el desafío es enorme y difícil de encarar, pero si se arma algo que alguien que se suba al próximo debate y diga, no, en seguridad tenemos que hacer esto, son 10 cosas, eso va a abrir, eso no va a solucionar nada, pero va a abrir el debate, va a poner el tema en la agenda, capaz que sí. Los términos que uno puede ser eso, para 20 años son una reforma. Hacer una aclaración. La mayoría de los temas que impactan en el sector seguridad argentino no son cuestiones propias de la seguridad. Porque yo hablé de incentivos. ¿Sí? Los incentivos para que el sistema funcione adecuadamente, conforme a los intereses de la sociedad, muchos de ellos no tienen que ver con cuestiones de seguridad. Por ejemplo, cambiar el sistema electoral del presidente. Tiene flexibilidad, pero eso es lo que tiene más impacto en el sector seguridad. Eso tiene un impacto enorme. Hay algunas cuestiones que yo estoy convencido que tarde o temprano el nivel de deuda y de caída que tiene el país va a llevar que hay que tomar alguna reestructuración en torno a que las jurisdicciones no van a poder tener este diseño jurisdiccional que tienen. O sea, algún día, en algún momento en los próximos años, esto tiene que caer. Bueno, así como en 1880 el partido de Belgrano y Flores pasaron a ser parte constitutiva de lo que se llamó la Ciudad de Buenos Aires y constituyeron estos. Es mala, tiene muchos problemas. Pero a lo mejor lo que más impacte son estas cuestiones que le estoy hablando. ¿Y por qué? Porque cambiar el sistema electoral y volver al colegio electoral le da poder a las provincias, que son las que han sido las grandes perdedoras, porque el poder no pasa por ahí. Ahora, si se reacomoda el sistema electoral argentino, se volviera nuevamente a elegir presidente y quienes quisieran ser presidentes estuvieran obligados de vuelta a recorrer todo el país, ¿sí? Eso va a generar incentivos para que el sistema de seguridad empiece a prestar valor hacia los lugares donde son estratégicamente necesarios. Miren, la frontera nuestra es y será un colador, por más que le digan que hubo guerra contra el narcotráfico y todo, y bla, 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 no existe. Porque nadie se suicida políticamente. Ni siquiera Patricia Bullrich, a quien aprecio, pero ella no hizo ninguna guerra. Entonces no fue lo que ocurrió. No ocurrió eso.
El nivel de lucha contra el narcotráfico en serio que miran en otros países donde están ocurriendo. Sí, hay miles de muertos cuando pasa Hay eso. muertos. Acá no hubo uno, ni un luxado. Lo que hubo es una selección natural entre los más activos. Entonces, pero además lo que ocurrió es que no hubo un despliegue de efectivos en la fuerza, en la frontera acorde, porque no lo podían hacer. ¿Hicieron un poquito más que el anterior? Sí. No voy a decir que no le quitemos mérito, pero no lo necesario. Entonces, porque los incentivos políticos influyen decisivamente en este tipo de decisiones. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario seguramente para aportar acá, porque me pareció muy interesante la idea. Nosotros estaríamos ahora reuniendo información, escuchando a las personas que tienen la experiencia, que tienen conocimiento, porque seguramente nos pueden permitir a nosotros también orientar la acción a una propuesta, ¿no? Una idea así. Y también nosotros estamos contagiados en alguna forma de todo esto que vos estás describiendo. O sea, es posible que nos pongamos a fuerza. Somos parte de todo esto. Entonces, también a nosotros nos cuesta por ahí generar modelos de cambio disruptivos cuando uno ve realidades que en alguna forma chocan contra la imposibilidad de la continuidad de una idea, porque acá es algo de lo que pasó. Lo poco que hubiera iniciado algún funcionario en algún momento se corta de raíz. Entonces parece que sí, adhiero a que habría que resumir ideas que nos permitieran a nosotros, los que seguramente vamos a trabajar para aportar, ¿no? Y hacer centrar en una idea, estos puntos principales, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, que tienen la mirada del tema, que nos permita a nosotros no dispersarnos en el interés propio, sino guiándonos por quienes saben y quienes tienen ese conocimiento que nos abre en cierta forma la guía, porque también nos advierte, ¿viste? Lo disruptivo encuentra ese choque con una resistencia que creo que el que tiene que llevar adelante ese proyecto es gente que tenga vocación política. Y el que tiene vocación política está midiendo también esta realidad. Entonces, siempre dudo ante un proyecto disruptivo, porque parece que encuentra un rechazo de plano en una sociedad que nunca está preparada para eso. Entonces, digo, perder tiempo, tal vez no es perder tiempo, retiro la palabra, sino que invertir tiempo en eso, también puede ser contraproducente para un proyecto que tendría que expresarse en más largo plazo, o sea, como una idea y asegurar o garantizar, no sé cómo, continuidades, porque si no siempre volvemos al punto que quedamos insatisfechos porque no se ha podido, cuando al menos un principio de cambio podría haber sido mejorado en el futuro, ¿no? Con estas ideas, y se lograban los disruptivos. Es que el problema pasa por el tema de la falta de política de Estado, es decir, y la continuidad de las políticas. Es decir, hay políticas de Estado que no todas las políticas van a ser buenas o positivas o van a tener el resultado querido. Pero bueno, cuando uno aplica la política, con el tiempo se da cuenta si es buena o mala o qué hay que cambiar para justamente perfeccionar esa política. Si entre comillas, cada 4 años la política de Estado cambia ideológicamente, es muy difícil sostener. Llegar al segundo paso. Es decir, cuando estás dando el primero, que por ejemplo es, el ejemplo más, creo que un ejemplo más cabal es el de las pistolas Taser. A ver, ¿quién puede pensar que eso no va a contribuir, no va a ayudar a un mayor grado de seguridad? Pero a ver, de ambas causas, es decir, seguridad para el ciudadano y seguridad, llamámoslo así, para el delincuente o para la persona por la cual se va a aplicar el sistema represivo.
Y cuando hablo del sistema represivo, no hablo de represión, hablo del sistema represivo, hablo del sistema judicial. Es decir, el sistema judicial es el sistema judicial, el sistema penal es un sistema, es una justicia represiva. ¿Ok? Pero cuando uno habla del sistema represivo, en otros lugares, enseguida, no, el sistema represivo es justamente, claro, el sistema represivo es, a ver, te mandaste una macana, Sí. ¿qué macana te mandaste? Entonces, la pistola Taser es uno de los ejemplos más claros y más prácticos que hay. Es decir, le da seguridad al personal policial o a la persona de la fuerza de seguridad, en donde puede actuar en forma rápida, en forma efectiva, contundente, sin peligro para su persona, porque actúa rápido. Y a su vez, le da seguridad en función de estos que hablamos, de los tratados internacionales y los pactos de derechos humanos, en el sentido de que la persona a detener, la persona a que va a ser sometida al proceso judicial, va a ser detenida, pero es decir, en un sistema, en un proceso, en un marco, donde se va a contemplar los derechos humanos, ¿no es cierto? Bienvenidos sean los derechos humanos. No los derechos humanos como se entienden hoy acá en Argentina, donde, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es imposible transitar, y es un derecho humano básico. Entonces, la pistola Taser creo que es, a modo conceptual, de falta de una política de Estado, es una de las cosas más claras y más concretas. Es decir, y hay 10 ejemplos más, y más profundos, pero creo que ese es uno, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el traslado, lo que vos hablás también, que yo un poco lo toqué, el traslado permanente de la fuerza de seguridad. Prefectura pidiendo la cédula verde, azul, el seguro al día, patente, es decir, en vez de hacer un control de riesgo, que es para lo que estudiaron 3 años. Es decir, Gendarmería o Prefectura acá en Puerto Madero también pidiendo cosas. Es decir, no, Gendarmería en la frontera, que es que los tipos, a ver, entre comillas, con todo respeto, son bichos para la frontera, y son bichos para los lugares para las zonas donde realmente hace falta el efectivo de Gendarmería. No, uno ve Gendarmería acá en La Matanza, en el conurbano, donde puede haber, sí, personal policial, pero personal policial capacitado, y no las policías comunales, donde en realidad fueron armadas en función, y voy a utilizar la palabra que usaste vos, del incentivo. Incentivo político. ¿Por qué? Porque yo hice una policía comunal, la policía que yo hice, y después le pongo como una ex intendente, actual vicegobernadora, que le puso su nombre a los patrulleros. Es decir, mayor incentivo que eso no hay. Ojo, eso puede haber, y eso lamentablemente se da de un lado y del otro. No tiene nombre y apellido, eso de un lado y del otro. Lo que sucede es que eso desnaturaliza el concepto seguridad y desnaturaliza la finalidad para la cual el concepto de seguridad fue creado. Permíteme, porque este ejemplo es fantástico. La razón por la cual eso falla es porque la provincia de Buenos Aires tiene una constitución y un diseño organizacional imperfectamente unitario. Entonces, ser imperfectamente unitario, los partidos bonaerenses no tienen ni siquiera autonomía. Cuando vos le das una fuerza policial a una entidad, a una organización como un partido bonaerense, o sea, un intendente, está dándole, digamos, algo que no acuerda ni concuerda con el diseño del Estado que lo contiene, ¿me explico? Porque el otro es unitario. Entonces, vos si querés realmente solucionar problemas en la provincia de Buenos Aires, lo que tenés que hacer es federalizar la provincia de Buenos Aires, hacerlo federal, pero para ser federal, que es lo que el gran problema psicológico y cultural que tiene Argentina, es que para ser federal hay un requisito fundamental que nadie lo cumple, es que tenés que ser fiscalmente solvente. Entonces, vos para que un territorio sea posible ser federalizado, tiene que tener capacidad de poder ser federal. Porque el federalismo no implica coparticipación. Si hay un país que es federal y dice que hay coparticipación de recursos de un Estado nacional hacia otro, eso ya no es federal. ¿Me explico? Los países que son federales tienen una mirada de federalismo desde lo local hacia arriba. Precisamente todo lo contrario de lo que hace la Argentina. Entonces, el cambio es más profundo y de otras dimensiones políticas. ¿Me explico lo que estoy tratando de ver? Entonces, esos cambios que hay que hacer en el orden político, que son los que tiene
que nosotros como liberales lo podemos abrevar en aquellos países que normalmente tenemos nuestra cabeza como paradigma de nuestra ideología, de nuestras ideas, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos en cuenta eso que está ocurriendo en esos países paradigmas y aplicamos otras cosas que no son, Estamos haciendo una adaptación. nos equivocamos como liberales y nos equivocamos en la visión que queremos dar. ¿Me explico? Entonces, el primer punto que vos me tenés que decir, ¿qué tiene que hacer una fuerza liberal? Pues tener muy claro el modelo que quiere llevar adelante, como país, como visión, la visión que es lo que hay que construir y poder contagiar. Después de eso viene toda una cascada de cuestiones, entre ellas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y su organización. Pero si uno no parte de esto, no puede partir bien adecuadamente. Si no, va haciendo parches. ¿Me explico? Todas las reformas estructurales que se han realizado en los países han partido de una determinada visión única. Y esa visión es la que ha ido sellando y esa es la que ha seguido trabajando como un gran acuerdo. Nuestro problema es que culturalmente nuestra clase política no tiene en claro los intereses del país, tiene en claro los intereses personales. Y esos intereses personales son confundidos como intereses del país. Por eso el fenómeno que cada 4 años cambian las cosas, o cada 8, y pueden cambiar diametralmente de lugar. Entonces, ¿qué nos ocurre? No hay probabilidad de generar ningún tipo de confianza porque Argentina se ha transformado en un país paria, en un país que nadie puede confiar. Porque el quien hoy te puede dar una palabra, dentro de 4 años no está, puede venir otro y ya no reconocer lo que hizo. Entonces, esto, en un sistema de inteligencia, por ejemplo, es imperdonable. Lo que dijo Ariel, por ejemplo, usted imagínense lo que es reconstruir una confianza en la comunidad de inteligencia. 20 años. Más. Y todo lo que tenés que hacer para que vuelvan a confiar en vos. Sobre cuestiones tan sensibles donde no se puede hablar. ¿Me entienden la complejidad de lo que estamos tratando de explicarle? Entonces, todo este sistema de cómo tiene que funcionar, necesita de una visión donde tiene que haber valores de confianza, valores de visión, valores de civilización, que muchos actores que están en el liberalismo la tienen, pero tienen que ser mucho más claros en función de cuando miran un modelo de seguridad, tiene que ser algo que abreve en algo tangible que se pueda ver en algún país que vos puedas referenciarte, porque no se trata de inventar. Todo lo que yo les hablé no es una cuestión de mi invención, no fue una creatividad ingeniosa académica mía, es una simple conocimiento de lo que ocurre en el mundo. ¿Me explico? No es una invención mía. Entonces, eso es lo que hay que hacer, digamos, no inventar más cosas, no necesitamos más Marcelo Saín creando nuevas fuerzas, necesitamos sensatez, nada más. Yo diría que no necesitamos Marcelo Saín. Sí. Porque a lo mejor te están pinchando con algún... Bueno, para cerrar, creo que con este evento cerramos la primera parte de lo que habíamos planificado en Iniciativa L, Seguridad para la Libertad, que era el puntapié inicial, la base del conocimiento elemental que se requiere para abordar las cuestiones de seguridad. Esta charla, como dije antes, los temas anteriores que habíamos tratado, Constitución Nacional y Seguridad Interior, Tratados Internacionales y Seguridad Interior, no despertaban tanta rispidez en cuanto, no rispidez, sino tenían tanta presencia o no se percibían como muy cercanos. Este tema de la ley, por lo que dijo Pedro, por lo que señaló Ricardo, ya nos plantea que hay un sistema que no funciona. Evidentemente no queremos un sistema que no funciona, tenemos que dirigirnos hacia un sistema que funcione. En el camino a eso hay que ir muy prolijo. Nosotros nos propusimos etapas de conocimiento, un conocimiento básico que termina hoy, sigue ya con cuestiones específicas, vamos a empezar a abordar otras cuestiones, narcotráfico, hidrovía, situaciones de seguridad en el campo, etc. Todo el panorama, el abanico de lo que abarca la seguridad interior específicamente. Porque como dije antes, la seguridad interior no es una cosa aislada del Estado, hay que entender que toda la política del Estado debe estar orientada al mismo fin, que es
alcanzar y sostener el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Entonces, con este evento cerramos la primera etapa de Iniciativa L, y es muy bueno cerrar una primera etapa poniéndose un objetivo muy lejano, que son las reformas estructurales que nuestro país necesita. Ahora, para llegar a esa reforma, para poder sintetizar las ideas fuerza de esa reforma de modo accesible y político, porque se necesita que puedan ser usadas de modo político ese objetivo y esas consignas, todavía nos resta mucho camino por delante. Lo estamos haciendo prolijamente, apurándonos tanto como podemos, pero sin pisarnos. Creo que me voy muy satisfecho hoy porque creo que estamos cerrando esta etapa con beneficio de inventario. Vamos bien. Y finalmente, bueno, para cerrar, sí, les deseo a todos la mayor de la suerte. Cuídense, no se expongan a las balas gratuitamente. Si van a dar pelea, que sea por un objetivo de alto nivel. Y recuerden que nuestro comandante, Alberto de la Fernández, nos guía a la victoria, seguramente. Así que a vencer, no, eso lo decía otro. Gracias.